Uno de los momentos importantes en la ciencia fue la secuenciación del genoma humano. Ese proyecto de genoma humano conjuntó a varios grupos de investigadores para lograrlo y se desarrollaron procedimientos tecnológicos que facilitan la secuenciación y que cada día son más baratos y más sencillos. Después de la secuenciación del genoma humano, obviamente seguía pues la secuenciación de genomas de algunas especies, sobre todo domésticas. Y en 2009 se publicó la secuenciación del genoma bovino, taurino, básicamente. Y la secuenciación se hizo a partir de este animal, una vaca Hereford que estaba en el Centro de Investigación de Animales para Carne en Nebraska. Y bueno, esto es algo que ya sabíamos. La secuenciación de esta vaca, de alguna manera, también es un momento importante que cambia la forma de hacer y la forma de ver las cosas. Y en esta parte les voy a dar algunos conceptos que posiblemente muchos de ustedes ya los tienen claros, pero para aquellos que no lo tienen, de alguna manera ponernos a tono. En el Bos taurus hay 29 pares de cromosomas autosomas y un par de cromosomas sexuales. Este es un cariotipo de un bovino, hembra, y es hembra porque tiene 2 X aquí en este par, son 2 cromosomas X aquí, y el tipo de cromosoma que tienen es este que llamamos acrocéntrico, aunque más adelante voy a presentar algo que no necesariamente es acrocéntrico por cuestiones de ilustración. Okay. Este es una imagen, vamos a decir, simplificada, con la idea de explicarlo del cromosoma, y estamos diciendo que a lo largo del cromosoma hay genes que se van agrupando, que están posicionados ahí, y que esos genes básicamente son cadenas de ADN, de ácido desoxirribonucleico. ¿Okay? Y una visión más esquemática de ese ADN es esta que yo le estoy presentando aquí, que es una doble hélice en la que los puentes están formados por bases químicas, y las bases químicas que participan en esos puentes son adenina, timina, citosina y guanina, y se enlazan o se aparean de adenina con timina y citosina con guanina, formando esta parte central de la escalera en el doble hélice. ¿Okay? Con resultado de la secuenciación, realmente nos estamos dando cuenta de que hay 22,000 genes en el genoma bovino. Eso representa 3,000 millones de nucleótidos. Un conjunto aquí, un nucleótido es el conjunto de una base con la parte del azúcar que forma, y el azúcar y el ácido fosfórico que forman la línea esta de la cadena, de la doble hélice. ¿Okay? Esto es un nucleótido. Entonces hay 3,000 millones de nucleótidos
Y estamos hablando de que de esos 22,000 genes, 14,000 genes son comunes en todos los mamíferos, incluyendo el hombre, ¿okay? Que tienen que ver con la síntesis de ciertos tipos de proteínas que se utilizan en los procesos metabólicos y que son uniformes en todos los animales, ¿okay? Por ejemplo, enzimas, proteínas que se utilizan para producir enzimas digestivas o enzimas, algún otro tipo de enzimas que actúan en el metabolismo y que a final de cuentas el proceso metabólico es el mismo. Entonces, todos esos genes que participan en la determinación de esas proteínas son comunes en todos los mamíferos, ¿okay? Entonces estamos hablando que más o menos como el 80% de los genes del bovino están compartidos con humanos. Ahora, viendo una parte, un acercamiento a esa parte de los nucleótidos y los enlaces que hay entre las bases, normalmente estamos hablando de que el gen o el ADN es una secuencia de bases ordenada que lleva una cierta secuencia de bases y que esa secuencia de bases es importante en la síntesis de proteína porque al final de cuentas representa, por ejemplo, el tipo de aminoácido el cual tiene que ir enlazado en ese orden a la hora que ese ADN se interpreta y se expresa en el metabolismo de la célula. En algunos casos puede haber cambios muy específicos en el ordenamiento de las bases, en la secuencia que hay en los diferentes, en los genes, y estos cambios de secuencia en algunos momentos tienen que ver con cambios en el aminoácido, por ejemplo, que se requeriría en la síntesis de alguna proteína, y se pueden generar enzimas que no son funcionales porque no tienen la misma la estructura, la secuencia de aminoácidos necesaria, y eso no les da la estructura que tiene que tener para que la enzima sea funcional. Entonces, a esos cambios se les llama SNPs, y eso significa que son polimorfismos de un solo nucleótido. Esa es la traducción de este Single Nucleotide Polymorphism, ¿okay? Entonces, con esta secuenciación viene esta serie de conceptos de SNPs, y esto nos lleva a que a final de cuentas estos cambios que puede haber en la secuencia de las bases que se siguen en una cadena de ADN pueden establecerse, pueden expresarse en el fenotipo del individuo, en la expresión de los genes, y eso va a conllevar a que tengan un efecto o de uno o de otro tipo en el comportamiento productivo del animal. Okay. A raíz de estas secuenciaciones se generaron tecnologías que nos llevan a este tipo de asuntos de la formación de arreglos o chips disponibles, arreglos o chips para identificar los SNPs que hay en el genoma de los bovinos. Y en principio se generaron arreglos sencillos de pocos SNPs que fueron complicándose, y que actualmente ahorita ya en realidad en bovinos tenemos un microarreglo de 777,000. Sigue funcionando, es un microarreglo, y
hacer genotipificaciones de 777,000 SNPs cuesta, bueno, hace como un año y medio costaba como $450 y ahorita ya cuesta $170. Este arreglo, este chip de 50 ya no está funcionando. Ahora hay un chip de 80 y este ya no lo usan, ya quedó fuera del mercado. Okay. Entonces ahora, aquí los SNPs que se incluyen en estos arreglos son SNPs que están asociados con algunos genes que se sabe en dónde están ubicados y se sabe qué características afectan, en qué características influyen. Pero además de SNPs asociados con esos genes que llamamos genes locus para características cuantitativas, que en inglés se llaman QTLs, también se hace un muestreo al azar en todo el genoma, es decir, en todos los cromosomas, y hay SNPs incluidos en estos arreglos que cubren todo el genoma. Acuérdense que estamos hablando ahí que había algo así como 3,000 millones de SNPs. De esos nada más estamos hablando de utilizar 777,000. Esto es en bovinos. En humanos hay microarreglos ya de 1,5 millones de SNPs que los están utilizando para ver resistencia a enfermedades, para ver susceptibilidad a diabetes, a cáncer y a toda una serie de enfermedades. Entonces, o de padecimientos crónicos. Entonces, aquí nosotros nada más andamos con 777,000 o con 80,000, ya no son 54,000, son 80,000 aquí. Okay. Entonces, estos microarreglos, estos chips, se leen bueno, eso conlleva que para que podamos hacer esto necesitamos tener una muestra biológica de un animal. De esa muestra biológica se extrae el ADN, se purifica el ADN y el ADN se deposita en los microarreglos y se pasa por un proceso que básicamente nos lleva a que es un equipo de algún tipo, no tiene ningún sentido que les diga de qué tipo es, pero luego sale una imagen así donde están todos los SNPs y tienen colores que son de estos colores generalmente para determinar si en ese SNP en particular el individuo es homocigótico o es heterocigótico, homocigótico de uno o de otro tipo o heterocigótico. Y básicamente eso es lo que el procedimiento hace. Una vez que nosotros tenemos esta situación de saber si es homocigótico o heterocigótico, es ver el efecto que tienen específicamente cada SNP en el fenotipo del animal. El fenotipo del animal puede ser una diferencia esperada en la progenie y se suman los efectos de los 80,000 o de los 700,000 SNPs para generar lo que conocemos un valor genómico. Entonces, el procedimiento clásico del que nosotros hemos hablado en esta mañana de DEBS, de cálculo de DEBS, básicamente es este que está expresado aquí, en el que tenemos información fenotípica, tenemos la información del pedigrí, utilizamos esa información con un procedimiento que, como les diría Ángel, es muy complicado. Ahora, es complicado para alguien que no tiene
la preparación en estadística que se tiene que tener. Si es un procedimiento complejo, no cualquiera lo puede hacer y tiene que tener y entender los programas específicos para hacer esos análisis. Y haciendo ese procedimiento se llega al cálculo de las DEPs y ahí estamos hablando de que hacemos selección con base en los DEPs. Este es el procedimiento clásico que tenemos hasta ahorita. Algunos le ponen convencional aquí, pero a mí me parece que es más clásico que convencional. Bueno, ahora, cuando estamos hablando de aplicar la genómica, estamos hablando de que aquí necesitamos tener dos tipos de poblaciones en los animales. Estas poblaciones tienen que tener información fenotípica, tienen que tener DEPs o tienen que tener características medidas de importancia económica para que nosotros podamos relacionar los efectos de esos SNPs en esas características. Es decir, no lo podemos sacar de la nada, sino que tenemos que tener un punto para establecer una relación entre los SNPs y el comportamiento de los animales. Entonces, aquí lo que se necesita es tener dos poblaciones, lo que se llama población de entrenamiento, y este no es más que una traducción del inglés de training. Básicamente consiste que es la población en la cual se conoce el fenotipo de los animales, se genotipifican y a partir de ahí se generan, conociendo, se muestra la población de entrenamiento, se tienen los fenotipos y entonces se genotipifican los animales y con los genotipos, las secuencias de SNPs, las respuestas de SNPs y los fenotipos, se generan ecuaciones de predicción. Okay. Ahora, esas ecuaciones de predicción hay que probarlas para ver cómo funcionan y eso es la intención de hacerlo en una validación con otro grupo de animales en los cuales también tenemos los fenotipos y que no son los mismos en los que se calcularon las ecuaciones. Se ve si esas ecuaciones que se generaron de alguna manera pueden estar prediciendo el comportamiento de los animales, ¿okay? Porque se genotipifican, se generan lo que llamamos valores genómicos directos a partir de las ecuaciones que se generaron y luego se ve si esos valores genómicos directos se relacionan o se correlacionan de alguna manera con el valor genético, con la DEP o con el valor fenotípico. ¿Okay? Entonces, si hay una correlación alta ahí, entonces quiere decir que las ecuaciones que tenemos sí sirven. Si la correlación no es alta, entonces quiere decir que algo está sucediendo que no podemos verificar, que las ecuaciones que se generaron no fueron correctas, no nos están sirviendo para predecir los valores genéticos estimados de los animales. Okay. Entonces, este es el proceso básicamente que conlleva el hacer evaluaciones genómicas. Ahora, ¿en qué nos puede servir todos estos procedimientos a la hora de hacer evaluaciones genómicas? Hay 4 áreas importantes en las cuales la evaluación genómica o la genotipificación de los animales puede tener impacto. En algunos es más importante que en otros, ¿okay? Y en algunos se necesita más o menos, una mayor o una menor densidad de SNPs en los chips. ¿Okay? Entonces, las posibles usos o impactos potenciales que va a tener va a ser en el mejoramiento de la predicción de la evaluación genética.
en la predicción de valores genómicos directos y el incremento en la confiabilidad de los valores genómicos y en una disminución del intervalo de generaciones. Me voy a concentrar básicamente en estos dos aspectos, en estos dos puntos. En esta de disminución del intervalo de generación es muy importante en bovinos lecheros, no es tan importante en bovinos de carne. Y es muy importante en bovinos lecheros, básicamente porque ahí la característica que domina a la industria es la producción de leche. Y nada más las hembras producen leche, los machos no. Entonces, todas las evaluaciones hacia los machos están en función de que las hijas lleguen a una edad de producción. Y eso significa que un animal tiene que permanecer pues, hasta los 7 años o algo así para tener la primera aproximación a su evaluación genética, ya que las primeras hijas completan la primera lactancia. Entonces, en ese caso, el hacer una evaluación genómica en un contexto que lo voy a poner más adelante para... esto es para que se despierten. Lo voy a poner en contexto de esta predicción de valores genómicos directos. En el caso de producción de leche es muy importante para poder seleccionar toros jóvenes con base en su valor genómico, con base en el valor genómico para la característica que sea de interés. Bueno, ahora aquí estoy expresando un árbol genealógico de un individuo, está el padre, está la madre, los abuelos, y aquí estamos diciendo que en este animal, en este animal hay el 50% de los genes del padre, el 50% de los genes de la madre, el 25% de los genes del abuelo paterno o de la abuela paterna, del abuelo. En algún momento Ángel estuvo hablando de eso hace rato, pero resulta que esto sucede en promedio. En un individuo en particular no pasa eso necesariamente. Entonces aquí está expresado, en este árbol, está expresado en colores. Este es el genoma del abuelo paterno, etcétera, etcétera, y luego resulta que aquí de este gen, en este individuo, obviamente como es el cromosoma que se genera a partir en el espermatozoide que generó este individuo, hay un cromosoma que suponemos que tiene el 50% de genes de un cromosoma y 50% de genes de otro cromosoma. En el mejor de los casos, no siempre pasa eso, ¿okay? Las asociaciones y la segregación y la recombinación que se hace en el momento de la producción de los espermatozoides es al azar, no lo podemos controlar. En promedio va a pasar esto, pero en un promedio grande, pero en un individuo particular no. Y entonces resulta, por ejemplo, de que en este individuo aquí, en este cromosoma que viene del padre, ya no hay información de esta sección del cromosoma del abuelo. ¿Okay? Entonces, la información que estaba aquí en este cromosoma no llegó para nada acá al nieto. Entonces, eso nos está diciendo de que hay... si bien la relación de parentesco o la cantidad de genes que nosotros esperamos que compartan hermanos completos, por ejemplo, o medios hermanos, es de determinada magnitud, pero esa determinada magnitud en promedio. Podemos tener hermanos completos que sean totalmente diferentes. ¿Okay? No sé en su familia, en mi familia pasa. En mi familia pasa, yo soy el güerito y tengo un hermano que parece cambujo, ¿no? Pero bueno, lo quiero mucho, también. Entonces, el hacer las genotipificaciones, de alguna manera y encontrar las relaciones
genómicas reales entre los individuos, debe de tener algún impacto, ¿no? Entonces, ese impacto básicamente está asociado con, y de aquí les voy a hablar de algo de las complejidades de los procedimientos, que en lugar de que nosotros tengamos en los sistemas de análisis de los modelos que utilizamos para hacer las estimaciones de los valores genéticos, alguien tiene que despertarse. Entonces, ahí en ese caso hay una matriz de relaciones aditivas que se genera por el hecho de medios hermanos y hermanos completos, y decimos que los medios hermanos comparten nada más un cuarto de los genes y cosas así. En lugar de tener esta matriz de relaciones aditivas, metemos una matriz de relaciones genómicas, de las relaciones genómicas reales que hay entre los individuos. Entonces, eso de alguna manera tiene que tener un impacto, y básicamente eso, en conjunto con el incluir la información genómica de los animales, se traduce en lo que los gringos llaman enhanced EPDs o DEPs mejoradas. ¿Okay? Entonces, eso significa, esas DEPs mejoradas, por el hecho de utilizar la información genómica, va a hacer que los DEPs sean más precisos, tengan mayor confiabilidad, y sobre todo es muy importante en animales jóvenes. En animales adultos, toros que tienen muchas crías, eso ya no tiene tanto impacto. Entre menos información tengamos disponible, el utilizar la información genómica va a ser muy importante. Independientemente de que el tener la información genómica puede realmente también asociarse con la asignación de paternidad, con el identificar errores de asignación de paternidad o de maternidad, aunque lo de paternidad es más común. Bueno, ahora voy a pasar al otro asunto de la predicción de valores genómicos directos. Básicamente, hay características para los cuales hacer una evaluación genética, vamos a ponerle clásica, como la que hemos hecho para peso al nacimiento, peso al destete, y para ese tipo de características, pues va a estar en chino que la podamos hacer para eficiencia alimenticia, por ejemplo, ¿no? O para calidad de carne, o para permanencia productiva, aunque con calidad de carne sí se podría hacer. Es más costosa hacer la evaluación por la necesidad que hay de caracterizar las canales de los hijos de los toros. En Estados Unidos se ha hecho, hay contratos que se hacen en las asociaciones para hacer las evaluaciones de calidad de carne. Con el advenimiento del ultrasonido, con la popularización del ultrasonido, obviamente, y entendiendo que existe una relación entre la imagen ultrasonográfica y la composición del animal y el tipo de carne que genera el animal, facilita el poder hacer las evaluaciones genéticas para calidad de carne. En el caso nuestro, pues sigue siendo complicado porque conlleva un costo en el que pues el mercado no lo paga, los ganaderos, si el mercado no lo paga, los ganaderos no lo van a pagar, y no ha habido recursos suficientes como para que el gobierno lo haga y apoye para hacerlo y tengamos una evaluación para calidad de carne. Y para permanencia productiva, el problema es que ahorita, por ejemplo, tenemos, en la mañana me preguntaban por qué nada más lo tenemos para los machos. Pues básicamente porque los machos son los que tienen muchas hijas, y ahí es donde podemos
realmente con esa acumulación de información de muchas hijas podemos tener una evaluación de permanencia productiva. Pero si nosotros, utilizando el principio de tener una población de entrenamiento en el cual podamos, un grupo de animales en el que podamos medir la eficiencia alimenticia con la infraestructura que de alguna manera se tiene instalada, en la que Conargen contribuyó con recursos para eso, y también con un grupo de animales en los que se haga una población de entrenamiento para calidad de carne, y considerando que los toros que tenemos evaluados de alguna manera en permanencia productiva podrían ser utilizados como una población de referencia, entonces nosotros podríamos, teniendo obviamente esos fenotipos, muestrear esos animales, genotipificarlos y tener los genotipos, y con esto generar las ecuaciones de predicción específicamente para esas características, ¿okay? A las que estoy haciendo referencia. Y entonces esas ecuaciones que estamos generando ahí nos podrían ser útiles para darle valor genético a animales que no tienen nada que ver con los animales que están en la población de referencia. ¿Okay? Y poder utilizar esa información, esos valores genéticos moleculares o valores genómicos, para distinguir animales superiores de animales inferiores. Eso obviamente le pone una ventaja en términos de la posibilidad que tengamos para identificar esos animales con buenos valores genómicos. Y me voy a regresar aquí para decir, en este caso, por ejemplo, a partir de la población de entrenamiento que se genere con la utilización de la infraestructura que está en la Universidad de Nuevo León para eficiencia alimenticia, pues lo único que necesitaríamos más adelante es muestrear un animal, tener una muestra biológica, obtener su ADN, genotipificarlo y con las ecuaciones darle un valor genómico a ese animal. En el caso de hembras, por ejemplo, una opción podría ser, bueno, pues si tenemos ya las ecuaciones, la población de referencia y las ecuaciones para permanencia productiva, es decir, a final de cuentas el ganadero podría decir, a ver, genotipifiquen todas estas vaquillas y de ahí yo voy a elegir la que genómicamente se ve más prometedora, es decir, las que tienen valores genómicos más altos. ¿Okay? Entonces, pues yo creo que sería un avance tecnológico revolucionario, ¿no? Que impactaría realmente en la ganadería. Ahora, regresando a la pregunta del ingeniero aquí. Obviamente esto que yo les estoy platicando es una realidad en Estados Unidos, ustedes lo saben. Es decir, Angus tiene su proyecto de evaluación genómica, genera valores genómicos, genera DEPs mejorados, y lo tiene Simmental, y lo tiene Hereford, y lo tienen otros. Una de las cosas que se evidencia de esa información es que las ecuaciones que se generan en una raza no son útiles en otra raza, desafortunadamente, porque la arquitectura genética es diferente. Entonces, incluso dentro de una misma raza, las ecuaciones que se generaron en Estados Unidos para Angus no sirvieron para Angus en Argentina. Las correlaciones que se dieron entre los valores genómicos calculados y los valores genéticos estimados como DEPs, las correlaciones andaban alrededor del 25-28%,
que son correlaciones extremadamente bajas como para realmente utilizar la tecnología. Entonces, no son útiles así, y no son útiles básicamente porque, a ver, las regiones de los en los microarreglos, en los chips, están ciertas, vamos a decir, características o ciertas áreas, ciertos sectores del ADN que están representados ahí, y no necesariamente se comportan de la misma manera en un ambiente que en otro. No traigo imágenes aquí, pero recientemente estábamos platicando de este asunto en relación con Holstein y el trabajo que están haciendo con Holstein. En Holstein ya tienen un buen número de animales genotipificados y han estado utilizando ahorita las ecuaciones de Holstein de Estados Unidos, y también han desarrollado sus ecuaciones aquí. Y una de las cosas que ha pasado es que aparentemente algunos de los genes que afectan a la misma característica de alguna manera, pero que son importantes en Estados Unidos, aquí no lo son. Y otros que aquí son importantes no están detectados allá como secciones importantes. ¿Okay? Entonces, eso es algo que pues yo creo que con el tiempo, en la medida en que vayamos utilizando la tecnología, vamos a poder percatarnos de qué es lo que está sucediendo en relación con cómo se expresa el material genético y qué tipo de SNPs o de genes tienen que estar representados en el chip que se utilice. De entrada tendremos que utilizar los que se utilizan allá, y luego a la hora de hacer los análisis veremos si algunos SNPs que aquí que allá no son importantes, aquí sí, y al revés. Ahora, no es necesario que todos los animales se genotipifiquen con la misma densidad. Yo tengo entendido, ahorita les dije que el de 6000, el microarreglo de 6000 ya no está en el mercado, pero hay un arreglo de algo así como de 12000 que sí está en el mercado. Entonces, hay algo de lo que yo no les he hablado aquí, pero que en el ambiente lo podrán escuchar en algún momento, que es el procedimiento de imputación. El procedimiento de imputación es básicamente un procedimiento por el cual, a partir de una genotipificación menos densa, vamos a decir con una genotipificación con un chip de 12000, se puede predecir con una alta seguridad cuál es la composición, cuál sería la estructura, por decirlo así, de SNPs hasta completar 50,000 SNPs, o incluso hasta completar los 777,000. ¿Okay? Entonces hay procedimientos que permiten hacer eso, y hay procedimientos, cuando me refiero a procedimientos, son procedimientos estadísticos de probabilidades que nos generan una genotipificación a una mayor densidad con una confiabilidad alta. Entonces, es posible que podamos hacer todas esas cosas, se pueden hacer todas esas cosas, se hacen, y que en algún momento podamos realmente utilizar estos procedimientos. Y bueno, eso es todo lo que les puedo platicar ahorita, y los voy a dejar con esta idea nada más.
Muchas gracias por su atención. Y esa es la pirinola. Esa es la pirinola, es un cerro en Sonora. ¿Alguna pregunta para el doctor Moisés Montaño Bermúdez? La primera pregunta es muy sencilla. Cuando hablamos en estos términos de la genómica, se dice que hay indicadores productivos. Y la pregunta es si indicadores productivos es lo mismo de características directas productivas. ¿Es lo mismo? Sí, en principio sí. Ahora, lo que nosotros llamamos la característica, el fenotipo, puede ser un DEP o puede ser una medición hecha en el individuo. Ok, gracias. El comentario, quisiera escuchar tu comentario en relación a algo que está en el ambiente de gobernatura. ¿Qué es lo que opinas tú de hacer los análisis genómicos para determinar la paternidad? ¿Qué valor tienen para la ganadería? Bueno, no, pues la pueden grabar. Yo lo he dicho, no es la primera vez que lo voy a decir. Y bueno, si uno lo dice en algún lado, a final de cuentas ya no tiene control de lo que pasa, ¿no? Se distribuye. Yo creo que el hacer la verificación de paternidad per se tiene poco valor. Vamos a decir, es importante, pero no es importante invertir esa cantidad de dinero en hacer eso, para hacer eso única y exclusivamente. Si en algún momento del transcurso del tiempo platicando con Pepe y con otra gente, yo les decía, es que pueden hacer una verificación de paternidad al azar y hacerles ver consciente a los ganaderos que es importante que la asignación de paternidad sea la correcta. Puede haber errores, pero nosotros esperamos que los errores sean involuntarios y poco frecuentes. Entonces, yo no creo que sea necesario hacerlo única y exclusivamente por o para confirmar paternidad. Yo creo que es demasiado caro y pues en sí la ganadería, el punto de vista de mejoramiento de la ganadería, no va a tener impacto. ¿Okay? Ahora, se ha hecho el intento, hasta donde yo tengo entendido, platicando con las gentes que están en la toma que están siendo consultadas para eso. Yo no soy alguien del que está siendo consultado para eso. Han comentado que ellos quisieran que se hiciera, voy a ponerlo así, el ISAC, que es la Sociedad Internacional de Genética Animal, tiene detectados algo así como 100 SNPs, 200 SNPs o hasta 400 SNPs, nada más, para hacer la verificación de paternidad. Entonces, si a ese microarreglo para hacer eso se le insertan o se hace un microarreglo más grande, en lugar de ser 400, que sea de 9,000, entonces se le ponen SNPs asociados a algunas características, podrían, y luego después utilizando procedimientos de imputación, podrían ser útiles
para hacer evaluaciones genómicas, para incluir esa información genómica en las evaluaciones y terminar con DEPs mejorados. ¿Okay? Pero si nada más se contemplan los 400 SNPs para paternidad, para verificación de paternidad, yo creo que no tiene gran impacto. Y se me hace tirar dinero. ¿Qué diferencia de costo hay entre el 400 y 9,000? ¿Perdón? ¿Qué diferencia de costo hay el arreglo de 400 para paternidad y los 9,000 que pudieran hacerse? El arreglo de 400, muchos de esos costos son por volúmenes. El arreglo de 400 yo creo que debe de estar costando $20. Ahora, estos precios están variando mucho, están bajando mucho en los últimos años. Yo les dije que el de 770 estuvo costando hasta $450 y ahorita ya está en 170 y van bajando. Estamos hablando de que a fines del año pasado estábamos hablando que un arreglo de 400 deberían andar más o menos entre 17 y $20, y si le agregas a 9,000 podría estar alrededor de $40. Ahorita ya debe estar eso más barato. Por acá. Sobre el asunto de los marcadores genéticos. Sí. O sea, en Estados Unidos ya tienen muchos años trabajando también sobre eso, incluso ya se publicita mucho en los catálogos, venta de, pues, desde el punto de vista comercial de semen, de que son líneas paternas con determinados grupos de genes que están dando determinadas características. Creo yo que parte de esto que comenta usted, doctor, y que se está tratando aquí, pues pudieran incluirse a lo mejor en esos paquetes. No sé si sea posible con estos trabajos que se están haciendo de investigación por parte de la asociación y aquí en las instalaciones de la universidad, si se pueda trabajar algo de eso, pues de la identificación de algunos marcadores genéticos también. Bueno, la intención de hacerlo la hemos tenido y la seguimos teniendo. A final de cuentas, el chiste es tener los recursos para hacerlo. Obviamente que en general, hablando de diferentes formas de ver las cosas y diferentes mercados, en Estados Unidos el ganadero es el que paga por la genotipificación de su animal, no se lo paga el gobierno. De cada ganadero dice: yo quiero que genotipifiquen a mi toro. ¿Por qué cree que porque en algún momento va a tener, es una inversión y en algún momento va a tener un retorno por esa inversión? Aquí no lo estamos viendo así todavía. Pues no sé si lo hemos visto así alguna vez, pero no lo estamos viendo así. Entonces, la mayor parte de los toros que han sido genotipificados en Estados Unidos, con los cuales se ha generado las ecuaciones para hacer las estimaciones de valores genómicos, los ha pagado cada ganadero. ¿Okay? Y sí, nosotros hemos sometido proyectos en más de un lado para... También hay que entender que en Estados Unidos también ha habido proyectos donde se ha utilizado información de proyectos para genotipificar animales y ver los usos de la tecnología.
No todos los han pagado los ganaderos, déjenme corregir ahí. Ahora, Sí. hay una cosa muy importante en relación a los valores genómicos, a los CPD genómicos. El uso de la información genómica es muy importante en animales jóvenes que tienen una progenie muy poca o nula. Sí. Es ahí donde está el valor. Ya después, a medida que el individuo tiene más progenie, pierden por sí solos el mismo DEP es más preciso. Sí. Entonces, el uso potencial está en los animales jóvenes. Sí. Básicamente, ¿no? Sí. No es la panacea como muchos creen, que No. que con tener una valoración vas a tener. No lo es en ese sentido. En ese sentido de características que de alguna manera estás midiendo en el animal y son relativamente de bajo costo medirlas. Es decir, para peso al nacimiento, para peso al destete, para peso al año, el hacer una evaluación genómica no tiene gran impacto. No tiene gran impacto si la estás haciendo, además de hacer el hecho de que el animal está allí, lo estás pesando y puedes hacer una evaluación genética convencional, clásica. ¿Okay? Pero en características como las que les puse de eficiencia alimenticia, la evaluación genética clásica va a ser muy difícil o imposible que lo logremos. Sí, por el costo, es decir, ¿por qué? Porque conlleva tener animales en alimentación individual y ver cuánto comen y ver cuánto crecen y ese tipo de cosas. Entonces, no, pero sí podemos en algún momento desarrollar una estrategia para hacer evaluaciones genómicas para esa característica como tal. Y yo creo que sí va a tener impacto y bueno, pues cada ganadero podrá decidir qué tanto énfasis le debe de dar a la eficiencia. ¿Okay? Y lo mismo va a pasar lo mismo puede estar pasando con características de la canal, aun cuando a final de cuentas tendríamos que entrarle a la redefinición de cómo medir la calidad de la carne en México, ¿no? Que ese es otro asunto en el cual yo no me quiero meter, nomás lo menciono de lado. ¿Okay? Pero por ejemplo en permanencia productiva, el poder decir, a ver, aquí tengo, el señor va a ir a comprar 20 vaquillas y dices, a ver, genotipifícame 50 vaquillas y ahí escojo las que yo creo, las que tengan un valor genómico mejor para permanencia productiva. Y bueno, Con la ventaja que lo puedes hacer con un chip de baja densidad ajá, y hacer imputaciones. Así Esa es la ventaja. ¿sí? Sí, pero a final de cuentas existe la posibilidad de hacerlo si tenemos las ecuaciones para hacer esa predicción. Si tenemos la población de referencia y generamos las ecuaciones. ¿Okay? Había otra pregunta por ahí atrás. Bueno, entonces que habíamos, recapitulando nada más, los de 400 SNPs, se dice que no tiene caso. Vamos a hablar el de 12,000 SNPs. Desde el punto de vista costo-beneficio, ¿se justifica realizar este estudio? ¿Cuánto vale y en dónde se hace? Ok. Yo creo que se justifica. Y bueno, el de 400 SNPs es básicamente un estudio, un chip para verificar paternidad. Yo no creo que sea necesario invertir el dinero que se está invirtiendo para verificar paternidad en un montón de animales que se van a ir a la producción comercial, porque se van a ir a la producción comercial. Estamos hablando de que lo que se va a
a genotipificar para verificar paternidad son los animales que se venden en los programas con apoyo del gobierno federal. Yo creo que no vale la pena invertir todo eso. Yo creo que hay que un poco hacer verificaciones de paternidad al azar y traer a los ganaderos de puntitas que no sepan a quién le va a tocar que le haga la verificación, a qué animal le va a tocar que le hagan la verificación, y luego si salió bien, pues qué bueno, si salió mal hay que platicarle con él y decirle, mira, pasó esto, puede ser un error y pues, pero para asegurarnos que no es error vamos a tener que hacer unos 4 o 5 animales más tuyos, no nada más el que salió al azar, ¿no? Para confirmar. Entonces, yo creo que no se justifica el hacer esa verificación, el hacer ese gasto para verificar paternidad en un titipuchal de animales. Bien. Ahora, los otros, hasta ahorita aquí en México, o hasta hace 2 meses, no había un laboratorio que pudiese hacer el trabajo ese de leer los chips de SNPs. Todo lo tenemos que hacer en Estados Unidos. Las plataformas están allá, los equipos para hacer las lecturas de los microarreglos están en Estados Unidos. ¿Quién lo hace? Bueno, pues es cuestión de entrarle ahí al mercado donde está para saber quién lo hace, ¿no? Hay varias compañías que lo pueden hacer, que son subsidiarias básicamente, o tienen los equipos básicamente que genera Illumina, y si alguien quiere entrar, pues que ponga Illumina en su Google y se lo va a llevar y le va a decir al sitio donde está la empresa. O sea, ahorita una empresa mexicana no existe que haga este tipo de estudios. No hay ninguna empresa mexicana. No hay sí hay, vamos a ponerle así. Por ejemplo, para trabajar con animales, hay un equipo de Illumina en el Instituto de Genómica Humana. ¿Okay? En el Instituto de Genómica Humana. Pero eso está siendo utilizado para leer los microarreglos de todos los programas y los planes que tienen para hacer y los proyectos de investigación que hay en relación con problemas de salud en humanos. Entonces, eso no tenemos acceso a ese equipo. Es el único que está instalado en México, pero no tenemos acceso a él. Creo que hay uno de CNRG, ¿no? Fernando. ¿Sí? ¿Convenio con? Sí, pero a final de cuentas, el costo más importante es el chip. Ese es el costo más importante. Entonces, si el CNRG dice, yo quiero que me manden 1000 chips, pues se los van a vender más caro que a alguien que dice, yo quiero 10,000 o 20,000 chips. Obviamente, ¿no? Entonces, porque también el Instituto de Medicina Genómica decía, nosotros podemos leer aquí, pues sí, pero el chip aquí se lo vamos a comprar, ¿no? Y entonces, a final de cuentas, el chip se lo compramos a quien lo va a leer y lo da a precios más baratos por el volumen. Y parte del asunto es que nosotros entramos, si hiciéramos algo exclusivamente para México, pues nos saldría más caro, porque si lo hacemos con los gringos, pues entramos al mercado de volumen de los gringos y la empresa, voy a decir un nombre, GeneSeq, nos puede decir, bueno, yo te cobro $70 por chip de tal tamaño, ¿no?
que aquí nos podría costar $100, por decir algo. ¿Qué? Así es, los chips no los podemos elaborar aquí en México, se tienen que elaborar en otros lados. Claro. Ahora, algo que yo sí creo que debemos de estar haciendo es una peloteca, un muestreo de pelos de animales de diferentes, de todos los animales que aparecen en la evaluación genética. Ahora, y lo voy a decir porque, ahora, eso conlleva un costo, obviamente, ¿no? Ahora, es una peloteca porque al final de cuentas es más fácil conservarla, mantenerla, tienes pelos, hay una forma para extraerlos y que vengan con folículos pilosos, de tal manera que de ahí puedan extraer ADN, y no los tienes que conservar en refrigeración, los puedes conservar en un lugar fresco nada más, ¿no? Y básicamente eso puede ser importante porque luego cuando realmente podamos genotipificarlos, tengamos recursos para genotipificarlos, a lo mejor ya no vamos a tenerlos, ya no van a estar los animales ahí. Y me estoy acordando de un animal que les ha reflejado mucho. ¿Cuál? El finito, ¿no? Del finito ya se murió, dejó 20 y tantos hijos, pero era un animal que era superior en 3 características, aparecía entre los mejores 30 para 3 características. Y pues ya no sabemos qué genotipo tenía. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Más que pregunta era un comentario con respecto a lo que se viene mencionando con la determinación de paternidad. Yo soy Pedro Avilés de la Coordinación General de Ganadería. La determinación de paternidad continúa siendo un proyecto, ¿sí? Un proyecto que a principio se pensó hacerse a través de técnicas de microsatélites, se consultó con CONARGEN, con el grupo se formó un grupo de trabajo y se determinó que hacerlo por microsatélites, como decíamos, para la paternidad era muy costoso. Se cambió a SNPs con la intención de que hacerlo a través de esta técnica se podía llevar a obtener información productiva. Quisiera aquí sentar la base de que desde un principio se ha tomado como una propuesta de que la información que se genere a través de los EPDs, quien es dueña de la información van a ser las asociaciones nacionales de creadores de ganados de registro, no la Secretaría. Entonces, hasta hoy continúa siendo un proyecto que con un grupo de trabajo de genetistas que continúan trabajando con lo mismo. En efecto, no hay un laboratorio en México que lo pueda realizar, los SNP. Se tiene la idea de enviárselo hasta este momento a Estados Unidos, a GenSip. Se acaba de otorgar hace unos meses un laboratorio, pues las instalaciones de un laboratorio ubicado en Morelia, Michoacán, para que ahí se instale un laboratorio de referencia para lo que sería este tipo de técnicas. No sé si queda un poco claro lo que se está pretendiendo hacer, con la mejor intención de que sigue siendo un proyecto, nada más, no hay nada definitivo, ¿sí? Gracias, Pedro.